Justice League Unlimited, número 16. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza cerca de Oklahoma City. Blue Beetle establece comunicación con Airwave y solicita un reporte de la situación en la zona inferior. Airwave, enfrentándose a los villanos junto a sus compañeros, solo tiene una respuesta para él. No es para nada buena. Desde la Watchtower de la Justice League, Blue Beetle le informa que no hay refuerzos disponibles. Todos están en labores de evacuación. Pregunta si hay civiles en peligro directo. Kid Flash responde que sí y no, explicando que los villanos están a punto de enviar sus almas al infierno. Blue Beetle ordena traerlas de vuelta. Cyanide lo ataca por detrás y le revela que Neron les dijo que esas almas son su boleto a la supervivencia. Martian Manhunter, mientras golpea a Sabbac, comenta que entonces están luchando contra el diablo en dos frentes, y pregunta si hay noticias de Mr. Terrific y su grupo. Blue Beetle responde que no hay señal en el infierno. Admite que no han oído nada, pero cree que, si alguien puede superar a Neron, ese alguien es Mr. Terrific. Mientras tanto, en el infierno, Neron pisa el rostro de Mr. Terrific, mientras Old Woman observa en silencio. Neron afirma que los humanos son siempre arrogantes, y ninguno más que Michael Holt, tan seguro de tener algo que valiera la pena intercambiar con él, pero se equivocó. Mr. Terrific responde que siempre hay una primera vez. Neron declara que no le gusta que jueguen con él. Lo conoce bien. Old Woman es capaz de entregar su lealtad, pero él no. Sabe que debía tener un plan, así que introduce su mano en su cuerpo y retira de él un artefacto explosivo. Mr. Terrific le revela que estaba programado para activarse en el momento en que sellaron su pacto. Old Woman, sorprendida, le pregunta por qué arrojaría su vida de esa manera. Neron le cede la palabra a su más nuevo acólito, ya que le parece que tiene algo que decir. Mr. Terrific la mira y le dice que confió en ella. Old Woman le responde: «Lo siento, Michael. De verdad lo siento. No soy una mala persona. Necesito que lo entiendas. Cualquiera haría lo mismo. Cuando viniste a nosotros, los Time Lost 9, los 9 perdidos en el tiempo, dejados atrás cuando la corriente temporal comenzó a romperse, nos dijiste que no éramos reales». Como comentario, esto se vio en el evento We Are Yesterday, Somos el Ayer, que puedes encontrar en el canal, y en el número 12 de esta serie. Luego se nos presenta una imagen de Mr. Terrific dirigiéndose a ellos, explicándoles que cada uno representa un solo segundo aislado, extraído sin consecuencias de su línea de vida, y que no son quienes creen ser, sino fantasmas cuánticos que existen aparte del héroe que representan. Old Woman continúa: «Nos llamaste los 9 remanentes, viviendo con tiempo prestado, como si eso no significara nada para ti, y todos los demás simplemente aceptaron eso. Pero yo no quiero morir. Vengo del futuro lejano, Michael. Por supuesto que he oído hablar de Nerón el Eterno, y sabía que, si lo invocaba, podría salvarme, por un precio. Todo lo que me pidió fue vigilar a la Liga por él, un grupo de personas que no conocía, que no eran más que historia lejana para mí. Tú harías lo mismo. Admítelo». Mr. Terrific le responde que es patética. Old Woman insiste en que solo era ojos y oídos, y que sabía que él podría detenerla si intentaba hacer algún daño. Mr. Terrific le dice que está racionalizando, que intenta justificar haber vendido su alma al rey de los demonios, pero que cualquier miembro de la Liga que hiciera eso no tiene un alma que valga la pena salvar. Nerón interviene y le dice: «Oh, vaya, qué ingenioso. Y ahora tienes tu propio precio que pagar, Michael. El costo de intentar engañarme». Finalmente, les ordena a sus esbirros que lo lleven al abismo. Volvemos a Oklahoma City. Cadejos anima a la Justice League a acabar con los enemigos y prenderles fuego. Uno de los villanos señala que aún están por debajo de la cuota de almas de Neron y les exige a los demás acabar con los héroes antes de que Darkseid los alcance a todos. Neron, observando cómo la pelea se desarrolla, exclama: Inaceptable. No estoy seguro de cómo se desarrollará esto, y casi siempre lo estoy con los mortales. Pero necesito esas almas, ya que, gracias a las maquinaciones de Darkseid, probablemente sean las últimas que pueda reclamar por un tiempo». Finalmente, con un chasquido de sus dedos,
le ordena a Old Woman que las defienda y la arroja fuera del infierno. Old Woman reaparece en la Tierra y, observando la escena, se pregunta por qué esos héroes siguen luchando y si no se dan cuenta de que tienen todas las de perder. Sabbac se aproxima a Kid Flash por detrás y lo ataca, mientras les exige a los héroes que se detengan. Atomic Skull, por su parte, les pide a todos que piensen en lo que están haciendo. Rana Dorada le responde que están aplastando a un grupo de cobardes que se aprovechan de gente inocente. Atomic Skull replica que es verdad que están asustados porque el mundo está llegando a su fin. Le pregunta dónde cree que eso los deja a él y a sus amigos, pero se responde a sí mismo: muertos a los pies de Darkseid. Atomic Skull afirma que pueden evitar que eso ocurra y les pide que vayan con ellos, asegurando que llegarán a un acuerdo con Neron. Les pide que dejen de pelear y que todos estarán bien. Rana Dorada, mientras le lanza un puñetazo, le responde que ya conoce su respuesta. Por su parte, Sabbac arrastra a Kid Flash, mientras le advierte que, si liberan las almas de esos civiles, los estarán condenando a morir en la Tierra. Old Woman observa a todos sin dejar que la vean. Martian Manhunter interviene y les dice que ellos podrían haber ayudado a evacuar la Tierra en lugar de retrasarlos, pero que aún pueden ofrecerles refugio en la Phantom Zone. Weather Wizard, mientras se levanta, le responde que sí, como prisioneros. Atomic Skull sostiene que Neron se ha encargado de ellos y que están más seguros en el infierno que enfrentándose a Darkseid. Mary Marvel toma la palabra y les pregunta en quién confían más, si en ellos o en el diablo. Atomic Skull titubea. Cadejos les pregunta si así quieren pasar lo que podrían ser sus últimas horas. Dr. Occult agrega que aún hay esperanza y que, incluso si este fuera el final, todavía hay tiempo para arrepentirse de sus pecados. Mary Marvel declara que solo tienen cierto tiempo en la Tierra y que deben hacerlo valer. No es demasiado tarde. Mientras tanto, Old Woman sigue observando todo con atención, hasta que finalmente interviene y destruye el artefacto que los villanos usaban para contener las almas de los civiles. Atomic Skull lanza un grito de desesperación. Acid Master le pregunta qué ha hecho. Los ha condenado a todos. Dr. Occult se sorprende al ver a Old Woman y le pregunta dónde está Michael. Old Woman responde que está en problemas y le pide que la envíe de regreso al infierno. Dr. Occult le pregunta si está segura mientras se prepara para realizar un hechizo. Old Woman le exige que se apresure y, una vez que atraviesa el portal, le pide que lo mantenga abierto tanto como pueda. Al parecer, el portal se abre precisamente sobre el abismo al que Neron mandó arrojar a Mr. Terrific, ya que lo vemos cayendo en él, rodeado de figuras demoníacas que no dejan de reír. Old Woman suplica mientras se dirige a toda velocidad hacia Mr. Terrific. Finalmente, lo alcanza y lo lleva de vuelta a infierno firme. Neron, al verla, la llama desagradecida y, mientras la ataca, le recuerda que tenían un trato. Old Woman, mientras arroja a Mr. Terrific al portal, le responde: «Oh, sí. Vigilé a la Liga, Diablo. Los vi, los escuché y finalmente, entendí». Con estas últimas palabras, Old Woman desaparece, víctima del ataque de Neron. Volvemos a la Tierra. Rana Dorada se acerca al portal y comenta que puede ver algo acercándose. De pronto, Mr. Terrific lo atraviesa y cae encima de él. Rana Dorada le sujeta y le pregunta si está bien. Mr. Terrific responde que cree que sí. Airwave se acerca corriendo, pero Martian Manhunter alza la voz de alerta y anuncia que acaba de recibir noticias desde la base lunar. La Tierra está perdida y ya no hay tiempo para evacuar. Ordena que todos, civiles y criminales por igual, entren a la Phantom Zone, la zona fantasma, de inmediato. Atomic Skull les pregunta, asombrado, si aún así les muestran misericordia después de todo lo que hicieron. Airwave, con una sonrisa, le responde que sin misericordia no tienen nada. Los villanos se dirigen rápidamente al portal, en dirección a la zona fantasma que, si han estado siguiendo la serie de Action Comics, Superman se encargó de redecorar no hace mucho. Es el turno de los héroes de cruzar. Mary Marvel le pregunta a Mr. Terrific qué ocurrió, y Rana Dorada pregunta, ¿dónde están los demás? Mr. Terrific responde que nadie lo logró. Mary Marvel expresa que lo siente, pero Mr. Terrific le recuerda que ellos sabían lo que estaba en juego, y que lo importante es que Neron ya no tiene derecho sobre ninguno de ellos. Finalmente, añade que tenían un traidor entre ellos. Boruka se alarma con la revelación y pregunta cuál de todos fue. Mr. Terrific lo duda un instante, pero finalmente responde: «No importa.
Lo que importa es que todos murieron como héroes. Y así, mientras vemos una imagen de todos los miembros de los 9 perdidos en el tiempo, es decir, All Woman, Aquaman, Tim Drake, el Batman de Future's End, Sophie, la Doctora Fate, Goldhawk, Alan Scott, el Green Lantern de Tierra 96, Power Girl, Superman Blue y Guy Gardner en su versión Warrior, se nos revela que el evento concluirá en DC KO número 5. Sin embargo, la historia continuará en el siguiente número, en el Aftermath. Y así terminamos con Justice League Unlimited número 16, con guión de Mark Waid y arte de Dan Mora. Saludos a Luciano Siles 1901. Te cuento que Mark Waid demuestra su maestría narrativa en la legendaria Kingdom Come y en su icónica etapa revitalizando por completo la esencia de The Flash. Apoya a Dios Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.